Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos mis queridos amigos y hermanos, les doy la bienvenida de nuevo a Granos de José. Hoy vamos a continuar con 2 artículos más de mi libro, Reflexiones al otro lado del Jordán. Y bueno, hay 2 artículos que me parecen especialmente interesantes, por lo menos a mí, claro, dirán, yo los he escrito en este caso, pero es cierto que me parecen interesantes. Y bueno, pues se trata de un artículo que habla de estar en la posición correcta en el Señor para que las cosas puedan funcionar, y por lo tanto nos habla de a veces que nos desviamos y necesitamos regresar a ese lugar de la caída o lugar del desvío. Y después también vamos a hablar un artículo que trata el tema de la depresión y cómo salir de la depresión, que también pues requiere arrepentimiento, porque en realidad la depresión es una elevación, es un no querer aceptar las circunstancias, negarnos a aceptar las circunstancias que Dios permite en nuestra vida o ha permitido, aunque a veces sean trágicas o no lo parezcan, sean dolorosas. Entonces nos negamos a aceptarla y nos negamos a vivir, nos enrocamos en nosotros mismos y nos negamos a continuar avanzando y caminando con el Señor. Bien, aquí ahora mismo no se ve, no sé por qué, pero una foto del cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo, y el título de este primer artículo se titula Regresando a Jerusalén tras los pasos de Abraham, entendiendo Jerusalén por la posición espiritual perfecta, es decir, no estamos ya en Babilonia, sino que regresamos al lugar perfecto donde Dios nos quiere tener, lejos de toda idolatría y lejos de toda mundanalidad. También como subtítulo se puede hablar de acción versus posición, en el sentido de que las acciones que hagamos, si no estamos en la posición correcta, no sirven, y también arrepentirse regresando al lugar del desvío, como les decía. Bien, y comenzamos con el texto de Génesis 13, del 1 al 4, que dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet. Fíjate que resaltamos la palabra subió, significa siempre un ascenso, ¿verdad? Un crecimiento espiritual. Él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Aquí también deberíamos destacar que subió con él Lot. Y con él Lot quiere decir que ahí todavía estaba medio en desobediencia, porque Lot, el Señor le había mandado salir de su tierra y de su parentela, y sin embargo aquí vemos que todavía está Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguet. El Neguet saben que es un lugar más bien desierto, al sur de Israel, hacia Betel, que es decir, que es Canaán, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Regresó a una posición donde estaba antes su tienda. Y entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Yahvé. Regresó a la posición del altar. El altar representa una posición correcta con Dios. Nuestro altar está funcionando, es que nuestra relación con Dios está fluyendo, y allí invocó el Señor, Abraham invocó de nuevo el nombre de Yahvé. Bien, Abraham, que aún no era Abraham porque su corazón todavía no había sido circuncidado, habiendo llegado a la tierra prometida y abandonando su altar, se pasó de largo y tomó un desvío hacia Egipto.
Esto fue algo parecido a lo que les ocurrió a los que habían regresado de Babilonia a Jerusalén en tiempos de Ageo para luego volver a sus andadas. Y ven Ageo 1 y 4, donde se les dice que, bueno, cada uno está atendiendo a sus negocios, a sus cosas, y la casa del Señor está desierta, ¿verdad? Entonces recibís el salario en saco roto. ¿Por qué? Porque os estáis dedicando a vuestras concupiscencias, a vuestros placeres, estáis proveyendo para vuestro placer, para vuestras cosas y no para las de Dios. Bien, a esto nos pasa a veces, llegamos a la posición de la tierra prometida y abandonamos el altar, nos descuidamos y nos pasamos de largo y tomamos un desvío hacia Egipto. Es más frecuente de lo que pueda parecer. Perdón. Esto les acaeció por no haber llegado a la plena obediencia al llamado y mandato de Dios de salir de su tierra y de su parentela para alcanzar una total separación o santificación para Dios. Como les dije, pues el Señor le había mandado dejar salir de allá, de Harán, de la tierra donde él vivía, de su origen. Les había mandado el Señor, deja tu tierra parentela, y sin embargo salió con su suegro y salió con su sobrino Lot. Luego allí en Harán, pues su suegro, no su suegro, su padre, Taré, murió, y entonces ya se puso en marcha. Él había caminado en dirección casi contraria a donde tenía que ir, porque él estaba aquí y tenía que haber ido hacia, digamos, hacia la zona del, en este caso sería del este, y él lo que fue hacia el oeste, pero además también en vez de ir hacia abajo, que tenía que ir hacia el este y hacia abajo, pues se había ido hacia el oeste hacia el oeste y hacia abajo, y él se fue hacia el este y hacia arriba, porque iba en desobediencia. Aquí todavía está en medio de desobediencia porque Lot todavía está ahí. El llamado padre de la fe era más o menos tan incrédulo que nosotros, tan incrédulo como nosotros, mejor, quizás. Pues en lugar de obedecer y salir de Ur de los Caldeos sin su parentela, se llevó a su padre Taré y a su sobrino Lot. Guasmaní, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, también titulado en otra editorial Transformados a su semejanza, es un libro magnífico que les recomiendo mucho. Creo que lo tienen entre los libros cristianos de Guasmaní. Hay un artículo, creo que es en el blog Finisterre o en el blog Tabernáculos, o puede que en los dos. Lo pueden buscar ahí y lo pueden encontrar y descargarlo, y verán que es una bendición. Bien, vamos a quitar esto así, con permiso, porque este ODT no sé qué pasa, que cuando a veces pongo en negrita, y sobre todo cuando es mayúsculas y negrita, y además en letra inclinada, en letra cursiva, pues me desconfigura todo. No sé por qué no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero así es. Bien, perdonen. Debido a esto, es decir, velado por su desobediencia, acabó, Guasmaní, vamos a cogerlo desde el principio, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, también titulado en otra editorial Transformados a su semejanza, nos dice que Taré significa mora o retardo y que Lot significa velo. Debido a esto, es decir, velado por su desobediencia, acabó llegado a Harán, ciudad situada al norte en lugar de al sur, donde estaba la tierra prometida, y retardando su llegada al lugar en que Dios quería que fuera. Y fue con su padre Taré, que significa retardo, es decir, nos retrasamos en el plan de Dios, en llegar al lugar, a la posición espiritual de crecimiento que Dios quiere que lleguemos. Retrasamos nuestro crecimiento especial cuando nos salimos de nuestra tierra y nuestra parentela, y al mismo tiempo vamos cegados como con un velo. Nuestra visión no es nítida, es parcial, y por lo tanto confundimos la ruta. En vez de ir hacia arriba,
hacia abajo vamos hacia arriba y en vez de ir hacia el oeste nos vamos hacia el este. Sí, la desobediencia y una visión velada los retardaron y desviaron del rumbo correcto. Tuvo que morir su padre Taré, por la gracia de Dios, ¿verdad? Esto no se separó de él voluntariamente, sino que Dios permitió que muriera porque él quería llevar a Adán. Y en su gracia permitió, fue una acción de la gracia del Señor, que muriera su padre para que retomara su camino, para que Abraham reanudara la marcha poniendo fin a su demora. Pero aún continuó velado porque los siguió a su lado. El velo mundano y babilónico de su sobrino aún lo cegaba y confundiendo una vez más el camino, esta vez se pasó de largo descendiendo a Egipto. Es decir, bien, me voy hacia el norte en vez de hacia el sur y hacia el este, y entonces ahí el Señor me quita el problema de la desobediencia, de la mora o retardo, que es llevar a su padre Taré, permite Dios que se muera, y entonces ahora desciendo ya del norte hacia el sur, me pongo en camino, pero en este caso como todavía llevo el velo y estoy en desobediencia parcial, no estoy en las condiciones que Dios me ha pedido sin mi parentela, pues me paso de largo, o me voy al lado contrario o me paso de largo, es lo que estamos viendo aquí. No pudo discernir bien debido al velo ese, porque debido a su corazón incircunciso todavía veía a los hombres como árboles. Es decir, les recuerdo el pasaje de Marcos 8:24, donde Dios sanó al ciego y en el primer toque le dice, ve algo, veo a los hombres como árboles. Él había recuperado la vista en el primer toque de gracia parcialmente y fue un segundo toque el que le dio la visión completa. Y parece ser que en este caso con Abraham iba a ser igual. Él iba a necesitar una segunda obra de gracia, un segundo toque, de que circuncidando su corazón para separarlo de la carne le diera una visión espiritual nítida, un discernimiento cabal. O sea, ese segundo toque es cuando morimos a nuestra carne al cruzar el Jordán y entramos en completa obediencia y entonces ahí recuperamos la visión de tabernáculos, que es una visión espiritual nítida, es un discernimiento completo cabal. Porque Hebreos 4:12, que simboliza también el cuadro del Jordán, dice que viene a partir el alma y el espíritu, entonces podemos discernir nuestra carnalidad de lo que es puramente espiritual, una vez que nuestra alma y espíritu han sido partidos o separados. Perdón. Debido a su renuencia a deshacerse de todo lo babilónico, mundano y carnal que aún traía consigo y que lo representaba, Abraham abandonó el altar de su consagración y total dependencia en Dios, y dejando de confiar solamente en él para su guarda y sustento, descendió a Egipto en busca de las habichuelas y del éxito, ¿verdad? ¿Nos suena esto, no? Bueno, eso son cosas mías, supongo así, porque yo hablo por mí mismo y quizás por otros varones que les haya, otras personas que les haya ocurrido esto. Bien, dejó de confiar solamente en Dios para su guarda y sustento y descendió a Egipto, porque eso es dejar de confiar en Dios. Se puso en marcha hacia Egipto en lugar de estarse en lugar de se tenía que haber quedado, buscando las habichuelas y el éxito, quizás con la excusa de evangelizar a los egipcios, ¿verdad? Que muchas veces decimos, bueno, voy a ir aquí o a estar aquí o allá, pero esto lo voy a hacer para evangelizar o para hablar con Pepito, con fulanito y tal, cuando el Señor nos ha mandado ir. Eso fue un fatal error porque apoyarse en los carros y caballos de Egipto, en la fuerza de Faraón, le costó tan caro que a punto estuvo de perder a su amada Sarai. Habiendo decidido desenvolverse sin tener que recurrir a Dios, se vio obligado a echar mano de las mismas triquiñuelas y marrullerías egipcias que tanto detestaba como las medias verdades, que por hipócritas tal vez sean peores que las mentiras. Y él dijo, hay medias verdades, diciendo que ella era su hermana, que era cierto porque tenían el mismo padre pero no la misma madre, creo que es algo así si no me confundo, y en Génesis 12, capítulo 12, versículos 13 y 19 podemos verlo, ¿no?
Entonces él en 2 ocasiones pues mintió, dijo una media verdad, y a la postre tuvo que salir de allí por piernas, echado por el mismo brazo de hombre en que se había apoyado. Jeremías 17:5, maldito el que confía en brazo de hombre y se apoya en brazo de hombre, ¿verdad? Y no solo Dios sabe cómo salvó solo Dios sabe cómo salvó su pellejo. En otro pasaje dice que maldito el que se apoya en Egipto, porque es como un bastón de caña, que cuando uno se apoya en ese bastón, ¿verdad?, pues el bastón se casca y entonces al astillarse se le puede clavar a uno aquí en la mano. Eso es confiar en Egipto, arriesgarse a que se nos clave la astilla en la mano. Isaías 31 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Yahvé. No les quedó más remedio que subir. A Abraham no le quedó más remedio que subir. En vez de descender, como dice el texto, a Egipto, ahora tiene que subir, es decir, regresar por sus jornadas, que también dice la Biblia, regresar sobre sus pasos, esto es, sobre los pasos dados en su extravío, hasta el lugar del desvío en que abandonó su tienda. El peligro fue tan real que esta vez ni las muchas riquezas conseguidas en su contubernio mundanal lo disuadieron de recordar su paz en la humilde tienda y el gozo del sencillo altar en Canaán. Bueno, había mucho ahí Egipto, mucho montoncito, mucha habichuela, mucho relumbrón, pero madre mía, qué peligro. Me voy de aquí, aunque sea un lugar más sencillo, más humilde, y a donde está mi altarcito, donde yo puedo tener la comunioncita con mi Diosito, ¿verdad? La tienda había estado entre Jai, que quiere decir un montón de ruinas, y Betel, la casa de Dios. Él estaba allí. Volvió pues al valle de la decisión, Betel o Jai, las ruinas o la casa de Dios. Él estaba ahí en una posición donde tenía que decidir si iba a ir hacia las ruinas, que representaba Jai, o hacia la casa de Dios. Tuvo que regresar allí donde comenzó su extravío, donde había estado antes su tienda. Tenemos que regresar a donde estaba antes nuestra tienda, donde había estado antes su altar, es decir, a su posición o morada en Cristo y a su relación de favor con Dios. Permanecer, subrayamos la palabra permanecer, además de ponerla en negrita, en el Señor y depender, lo mismo subrayado, resaltado, de Él para el sustento y la protección, hallando gracia en el altar, en lugar de apoyarse en sus propias fuerzas y en Egipto. Ahí es donde quiere el Señor que hallamos la gracia, en el lugar de comunión, en nuestro altar, en nuestras oraciones. Ahí es donde tenemos que conseguir la ayuda y las fuerzas. Fue en esta humillación del arrepentimiento, de tener que regresar a donde había estado antes, e invocar del nombre de Yahvé en el altar y en el lugar adecuados, tanto el altar y el lugar adecuados, altar y lugar adecuados, las dos cosas, que Dios pudo aplicarle el colirio para que pudiera ver la porquería que cargaba en la albarda del camello. Génesis 31-34. O si quieren, la plasta escondida debajo de la alfombra que a veces traemos. Y tomara la dolorosa pero sabia decisión que vemos en Génesis 13 del 5 al 9. Allí dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Bueno, la plasta, como saben ustedes, es Lot, ¿verdad? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran mucho y no podían morar en un mismo lugar. Y a veces, pues, eso es lo que nos estorba, las muchas posesiones son las que nos impiden la comunión con Dios y con los demás. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, ¿no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los suyos, porque somos hermanos? ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Resaltamos esta frase, te ruego que te apartes de mí.
estaba cargando con alguien, con una persona a su lado de la que el Señor le había mandado que se separase expresamente y no lo había hecho. Y se le costaba y se hacía el remolón y quizás el Señor se lo estaba señalando a veces, pero aquí ya no le quedó más remedio que reconocer y lo que el Señor le estaba pidiendo desde hace tiempo y obedecer. Dice, si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En la posición correcta de obediencia, arrodillado ante el altar, Dios pudo mostrarle a Abraham la causa de todos sus males, el velo babilónico que lo cegaba. Su pariente Lot no debía de haberle acompañado, sino haberse quedado en la babilónica Ur, cuyo sistema de vida tanto añoraba. Ahora debería echarlo de su lado si quería permanecer en la posición correcta de total obediencia y rendición a Dios. Esta vez Abraham sí fue valiente para romper con todo, la religión idólatra babilónica y la mundanalidad egipcia, que estaban representadas pues, por su suegro, por su padre, y por su sobrino. Ahora, lejos de Babilonia y de Egipto, en la tienda de la montaña, es decir, entendido que Babilonia representa la idolatría y que Egipto está representando la mundanalidad, en la tienda de la montaña, en una simple tienda, no en un edificio permanente, no en una denominación, no en una iglesia por muy bonita y muy grande que sea, y en la montaña, eso significa subir, ascender espiritualmente al lugar de comunión, y en la cercanía del altar de piedras, lejos de la ciudad y de la casa de ladrillos hechos por mano de hombre. Melquisedec entonces pudo acercársele y bendecirlo, Génesis 14. Ahí es cuando por fin Melquisedec pues se acerca y lo bendice. Y Dios pudo renovar entonces en visión, aquí tiene una aparición cuando estamos en total comunión o cuando regresamos al punto de comunión, al lugar del completo arrepentimiento, pues Dios se nos aparece de alguna manera, ¿verdad? Recuperamos la presencia de Dios, sus promesas acerca de la tierra y de su futura paternidad. Génesis 15. Avanzamos en Génesis 17. Si ustedes leen el capítulo verán que debido a la presión de Sarai engendró a Ismael de Agar. A veces nos dejamos influenciar por personas muy amados y por la presión que nos ejercen y entonces ellos nos llevan les ponemos por delante de nuestra obediencia a Dios, ponemos por delante el deseo de complacer a los que nos rodean y resulta que entonces eso nos lleva a engendrar Ismaeles, que son pues cosas que hacemos o ministerios que creamos que Dios no nos mandó a hacer. En el capítulo 17, Abraham estaba listo para abandonar el viejo pacto de la ley y de las obras y entrar al nuevo pacto de la fe, que sabe recibir por gracia y habitar en la casa de Dios en Betel. Eso significa el nuevo pacto, recibir por gracia, recibir de gracia y habitar en la casa de Dios en Betel, en la presencia de Dios. Morando en su tienda entre Jai y Betel, Yahvé se le apareció a sus 99 años, ¿no? Y resaltamos esto, ya agotada su fuerza natural para engendrar. Se le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes. Deja de ser Abraham y se convierte en Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y la H significa, de alguna manera también, que Abraham entra en Abraham. Es decir, ahí viene el verdadero yo de Abraham a tomar la preeminencia. Y es agotada su fuerza natural para engendrar. Cuando dejamos la carne, cuando morimos a nuestra carne y tratamos de engendrar en la carne, pues entonces ahí es nuestro corazón, es circuncidado. Y él y su hijo Ismael y todo su campamento en el mismo día fueron circuncidados y se le cambia el nombre también a Sara por Sarai, que significa princesa. Bueno, en Génesis 18, esperando sentado a la puerta de su tienda al calor del día, es decir, al mediodía, cuando el día es perfecto, si cogemos el texto de Isaías 30,
15a dice: en reposo y en descanso serás salvo, en quietud y en confianza será tu fortaleza, es decir, esperando sentado a la puerta de su tienda al calor del día, es decir, en la posición el mediodía, cuando llegamos a la madurez. Ya saben, el texto que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso representa el sur, el meridiano. Siendo ya ambos viejos, de edad avanzada, y habiendo ya Sara dejado de menstruar, es decir, cuando estaban agotados todos los medios naturales o carnales de ambos para poder engendrar, tiene una nueva aparición de Dios, quien le dice que en 9 meses su anhelado Isaac llegará. Este Abraham, que sabe esperar sentado a la perfección de su luz, es decir, de su madurez, de la revelación, de la comunión, puede ahora ser usado por Dios como intercesor en favor de su babilónico y mundano sobrino Lot, que con su familia habitaba en la pútrida Sodoma. Es decir, allí llegamos ya a alcanzar la posición, que es el ministerio más alto que podemos tener, donde somos llevados a la posición de intercesor. Hemos ganado posiciones hasta que somos capaces de interceder en aquellos aspectos o niveles a los que nosotros hemos llegado. Sin embargo, el intercesor aún tendrá una recaída en las antiguas andadas, recurriendo a las medias verdades al tratar de proteger carnalmente a Sara de manos de Abimelech, pues le dijo: es mi hermana, otra vez vuelve a lo mismo, lo cual era medio cierto, aunque omitiendo decirle que también era su esposa. Y todos tenemos algún punto débil, algún punto flaco donde le fallamos más de una vez al Señor. En el caso de Abraham, pues era esto, en este sentido, el temor, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa el temor. Cuando dicen que el perfecto amor es echado el temor, no pasa nada. Pero hasta entonces hay ciertos temores que nos vencen y nos llevan a pecar y a tratar de hacer las cosas con nuestras manipulaciones, con nuestras medias verdades, con todas nuestras argucias carnales. Bien, es mi hermana, lo cual era de nuevo medio cierto, aunque omitiendo decirle que también era su esposa. Pero la gran misericordia y paciencia de Dios no se habían agotado para alcanzarlos, evitando el desastre que Satanás quiso causar para abortar el plan de Dios. Y en Génesis 21, siendo ya Abraham de 100 años, Isaac nació. Sí, fue justo después de ser circuncidado él junto con Ismael, el ministerio carnal fruto de su impaciencia. Allí en la montaña, en la quietud y dependencia, descansando sentado a la puerta, perdón que mire aquí, si fueron circuncidados él, su hijo Ismael y todo su campamento en el mismo día. Bien, sí, fue justo después, decíamos, de ser circuncidado él, junto con Ismael, el ministerio carnal, fruto de su impaciencia. La impaciencia es un pecado muy serio porque nos lleva a engendrar Ismaeles. No somos capaces de esperar el tiempo de Dios. Recuerden lo que hizo Saúl, no fue capaz de esperar al profeta y eso le llevó a perder su reinado. Su llamamiento. Allí en la montaña, en la quietud y dependencia, es decir, descansando sentado a la puerta de su tienda, a la nítida luz del meridiano del día, estando en la posición correcta y agotadas todas sus muertas acciones carnales, su anhelado Isaac nació. Apocalipsis 2:5 nos dice: recuerda, piensa. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿De dónde has caído? Es decir, tenemos que volver al lugar del desvío. Es como un tren que cuando llega al cruce de vías toma la vía incorrecta y sigue caminando. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo se baja del tren y se queda en el andén esperando a que el tren vuelva a recogerle para retomar la dirección correcta, ¿verdad?
La acción realizada fuera de la correcta posición es fútil mientras no recuperemos, La acción realizada fuera de una correcta posición es vana, es fútil. Mientras no recuperemos nuestra posición correcta en él, de nada servirán la evangelización, las obras buenas, entre comillas, de la carne, que son obras muertas, ni cualquier tipo de obra que pretendamos hacer para el Señor, entre comillas. Seguir adentrándonos a través de un camino errado, desviado, no es más que abundar en la deriva que nos alejará más y más del destino correcto, del lugar al que Dios quiere llevarnos. A veces pensamos, no, pues es un pequeño desvío, no, pero imagínese si no se corrige. Por ejemplo, imagínese el timón, en el que está el timón de un barco que sale a una larga travesía y lleva la dirección, el rumbo, pues medio grado, simplemente medio grado confundido. Pues ese medio grado, a medida que aquí es un poquito, pero a medida que se prolonga en el tiempo, se va anchando y al final, en vez de llegar aquí, pues fíjese dónde vamos, a un lugar mucho más alejado del que queremos llegar. Bien, en tal caso deberemos pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde en qué punto del camino comenzamos a desviarnos, el lugar donde caímos, y entonces arrepentirnos. Sí, eso supone detenernos ahora y tener que volver sobre nuestros pasos hasta el lugar del desvío, pero no hacerlo hasta que nos precipitemos barranco abajo. Perdón, hoy no estoy muy afortunado. Dice así, pero no hacerlo hará que nos precipitemos barranco abajo. Repito, sí, eso supone detenernos ahora y tener que volver, detenernos primero y después volver, regresar sobre nuestros pasos hasta el lugar del desvío, hasta el lugar de la caída. Eso es arrepentirse. Pero no hacerlo hará que nos precipitemos barranco abajo, o eso, que no lleguemos nunca al lugar en que Dios quiere llevarnos. En tales casos hay que regresar a las obras del primer amor, es decir, a la confianza del niño, que ni puede ni se preocupa por cuidar de sí mismo, y mucho menos de trabajar para su padre en pago por sus dádivas. Este niño confía en el amor de su papá, todo lo espera de él y de él todo lo recibe, por su gracia y por su amor. Sabe que es su papá quien trabaja y provee para él y no él para su papá. Este niño no hace nada que no vea hacer a su papá. Vive en completa dependencia y obediencia a su papá. Estos son pues los pasos para regresar al punto del desvío. Pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde el lugar de la caída, del desvío. En segundo lugar, arrepentirse, es decir, volver o regresar a dicho lugar sobre nuestros pasos, deshacer lo que hicimos mal. Tercero, recuperar la posición original de relación o permanencia en Dios, es decir, del primer amor. Es hora ya de que la pródiga Iglesia de Dios regrese desde el país de las algarrobas. Ahora estamos de alguna forma haciendo una metáfora o aludiendo al hijo pródigo, a la posición, subrayamos país de las algarrobas, regresar del país de las algarrobas a la posición o lugar correcto, es decir, a su hogar en Jerusalén. Allí adentrar a la espera quieta, una espera quieta, confiada, en el aposento alto. En este caso sería el aposento alto de tabernáculos. Y allí, cesados todos los vanos intentos del hombre natural, el gran milagro se producirá. Dios hará desde arriba lo que solo Él puede hacer. Es decir, todas las bendiciones tienen que ser derramadas por Dios. Hasta la unidad, esa es mi opinión, ¿no? No la podemos fabricar artificialmente, tiene que ser derramada. Eso produjo que después ellos pusieran en comienzo todas las cosas. Ves que vino Pentecostés, es decir, que estaban juntos y unánimes, es decir, con una misma intención. Pero la unanimidad, esa unión fraternal que hacía que luego pusieran todas las cosas común, etcétera, etcétera, eso vino después de que fue derramado el Espíritu Santo. Esto evitará que no apaguemos más al Espíritu y perdamos nuestro candelero.
Bueno, y lo vamos a dejar aquí entonces, y para el próximo día, en lugar de ver estos dos artículos, como este ha durado media horita, yo creo que está bien, dejaremos para el próximo día, Dios mediante, el atajo para salir del pozo de la depresión, que hemos dicho que en realidad es una elevación. Bien, pues sin más, encomendándoles a la gracia del Señor, pues me despido de ustedes hasta la próxima ocasión, que les esperamos a ver a todos aquí en Graneros de José. Que Dios los bendiga mucho.